El pasado xueves 14 de abril nel Salón d'Actos del Consello de la Mocedade de Xixón, Iniciativa Polo Asturiano convocó a los medios para una rueda de prensa na que participaron Ignacio Galán, presidente de la organización, y Fonsu Martín, vocal de enseño. Nesta rueda de prensa presentóse el documento Una RTPA para la próxima década, informe de Iniciativa Polo Asturiano con un análisis de los 10 años caberos y propuestas lingüísticas y culturales para el mandato marcu. El documento preséntase en este momento en el que está volviendo a ponerse en marcha la redacción del mandato marco de la RTPA dentro de los trabajos de la Xunta Xeneral y reivindica que el asturiano sea lingua vehicular nes distintos estalles de la parrilla de programación, col envís de facer de la radiotelevisión pública una ferramenta de normalización social. Lo que presentamos hoy de Iniciativa Polo Asturiano con este informe, una RTPA para la próxima década, y es precisamente les líneas para que la RTPA tenga futuro. Queremos construir y aportar cosas positivas a una radiotelevisión asturiana que siempre defendimos desde el asturianismo porque pensamos que era importante y necesario que Asturias tuviera unos medios de comunicación públicos que se expresaran en nuestra lengua, que vertebraran Asturias cultural, identitariamente y que impulsaran la nuestra cultura hacia el futuro. Y precisamente por eso marcamos estas líneas claras y pensamos que esta propuesta que vamos a llevar a los partidos políticos, a la propia dirección de la TPA, tiene que aportar de aquí y que de seguro que podrán agarrar ideas y cuestiones de esta redacción, porque necesitamos que el marco, el próximo marco que va a marcar las líneas objetivos de la TPA tiene que incluir a la lengua asturiana y a la su normalización como un objetivo claro para los próximos 10 años. Y yo quiero hablar de futuro. Y cuando refiérome a futuro, refiérome a los nenos, les nenes, los mozos y les moces. El espardimiento de programas en asturiano, en la radio televisión asturiana, en asturiano evidentemente, porque ellos son el futuro y son las generaciones vinientes y hay que asegurar la transmisión generacional de la lengua para que no muera. O sea, la lengua no es de nos, es de los nuestros descendientes, de los fíos, de los que vienen detrás de nos. Y hay que asegurar esa transmisión que está cortándose y es un peligro para la sobrevivencia del idioma. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.